El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor es miércoles 4 de noviembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. La producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchábamos titulares los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Creo que muchos de nosotros, la audiencia se habrá acostado muy tarde a la espera del resultado final de las elecciones de Estados Unidos, básicamente por el impacto que estos comicios van a tener para el mundo, para América Latina y concretamente para Venezuela. Ayer, algunos medios de comunicación hablan de una ventaja de votos confirmados en colegios electorales de Joe Biden, pero muy pequeña, y frente a los colegios electorales que ha obtenido el presidente Donald Trump. Ambos candidatos emitían un mensaje en horas de la madrugada y ambos reclaman la victoria. Como se esperaba, es una elección absolutamente reñida. Y comento algunos titulares de la prensa internacional. Estados Unidos se asoma a una crisis institucional con las acusaciones de fraude de Trump. Y efectivamente el presidente Donald Trump en redes sociales hablaba acerca de esta posibilidad, tomando en cuenta lo que va a tardar el escrutinio de los votos en este país. El republicano se atribuye la victoria, estoy leyendo El País de España, antes de finalizar el ajustado escrutinio, y amenaza con judicializar el proceso. Y de esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades, pero vamos a analizar lo que ha ocurrido durante la jornada, el impacto que esto puede tener concretamente para Venezuela. Y no sé si ya tenemos a nuestra primera invitada vía Skype, la embajadora Vanessa Neumann. No responde la embajadora Vanessa Neumann. Le estamos escribiendo para recordarle la entrevista. De no ser así, podemos intentar con el embajador Milos Alcalay, que entiendo lo teníamos confirmado también a esta hora, porque nos interesa mucho conocer la opinión de ambos acerca de lo que podemos esperar de esta jornada. Hemos venido analizando los escenarios para Venezuela. Han reiterado desde los Estados Unidos, incluso desde el gobierno interino, que la política de ese país, el gobierno norteamericano concretamente hacia Venezuela, es bipartidista, pero hay matices. De ganar uno u otro candidato, las cosas cambiarían ligeramente o continuarían un poco igual si repite el presidente Donald Trump. Para nuestro país, como ustedes hemos comentado algunas de las entrevistas que han ofrecido ambos candidatos, incluso asesores de ambas campañas, adelantando que van a ser, en el caso concreto de Venezuela, el presidente Donald Trump, sigo leyendo El País de España, sostiene sin pruebas que hay fraude. El presidente asegura que acudirá al Tribunal Supremo para impugnar el recuento de votos por correo. Biden afirma que está en el camino de la victoria. Bueno, francamente, una elección muy reñida, y habrá que ver qué dicen los encuestadores, que daban un amplio margen, en algunos casos, al candidato demócrata. El demócrata se sitúa a la cabeza en Wisconsin. Esta es la última hora del país. Este estado es fundamental ya a estas alturas del recuento de votos. Biden se sitúa a la cabeza, dice El País, después de un vuelco en el conteo en el territorio clave. Y bueno, habrá que ver, insisto, cómo terminan las cosas. Leo algunos de los resultados, en tanto mi equipo me confirma, porque seguramente habrá problemas para contactar a los invitados. Muchos se habrán acostado tarde viendo esta elección, que en nuestro país la hemos tomado como propia por el impacto, insisto, que esto va a tener. Si no contesta el embajador Milos Alcalay. Embajador Milos Alcalay, muy buenos días, gracias por atendernos. Muchas gracias por invitarme en este momento tan importante de ver la situación de los Estados Unidos.
La verdad, embajador, comentamos con los amigos oyentes que ambos candidatos en Estados Unidos, declaran su victoria, y esto da la impresión que este proceso puede terminar en tribunales, como se avisoraba como una posibilidad. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que hay que destacar tres elementos. Uno, el fracaso de las encuestadoras y de las encuestas en relación a estas elecciones, que daban un triunfo aplastante de Biden, las encuestadoras en los Estados Unidos. Y a pesar de ello, el resultado es muy polarizado, muy parejo, ¿no? Salvo muy pocas personas, todos pronosticaban un triunfo arrollador de Biden. El segundo, la prensa, tanto nacional como internacional, con una posición muy crítica a Trump, en el que ayudaba también a mejorar la imagen de Biden, a pesar de ser un candidato bastante sin mucha fuerza, y que la crítica ya hizo que prácticamente fuera un plebiscito frente a Trump y no quién de los dos candidatos podría. Y el tercero, el tema de la pandemia, tanto sanitaria como económica, que afectó la situación de Trump. Si las elecciones hubieran sido en el mes de enero, bueno, Trump hubiera salido reelecto sin problema ninguno, pero lógicamente la pandemia, que afectó no solamente al gobierno de Trump, sino a una inmensa cantidad de gobiernos de todo el mundo, también afectó. Y sin embargo, a pesar de todo ello, aparece un Trump con una fuerza en donde sorprende, independientemente del resultado, gane Biden o gane Trump, como tú bien señalabas. Eso será una búsqueda del voto de los abogados, de los tribunales, para ver paso a paso cuál es la situación del vencedor. Eso ya de por sí es, aun cuando Trump puede, y evidentemente puede ganar o puede perder, aun cuando Trump pierda, evidentemente muestra la fuerza que ha tenido el mensaje para como candidato en estas elecciones. Ahora, tengo que preguntarle, embajador, y creo que la inquietud es lo que ha mantenido la atención de los venezolanos sobre este proceso como si fuera propio, sobre la política del gobierno norteamericano hacia Venezuela, dependiendo del resultado que se conozca en las próximas horas o en los próximos días. Hemos comentado que varias autoridades, varios funcionarios han reiterado que la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela es bipartidista, y en muchos aspectos es así. Sin embargo, gane uno u otro, habría matices. Si repite el presidente Trump, conocemos la línea dura que ha mantenido hacia el régimen venezolano. Si gana el candidato demócrata, sus asesores han asegurado que tienen pocas esperanzas de seguir reconociendo al gobierno interino que preside ahora mismo Juan Guaidó. Yo le pedí un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, mira, yo creo que hay una diplomacia de Estado en el caso de Venezuela, y se eligió no solamente al presidente de los Estados Unidos, sino también un Senado bastante parejo. Todavía no se sabe quién de los dos partidos va a tener mayoría, y se eligió a una Cámara de Representantes que ciertamente tendrá una mayoría demócrata, pero esa Cámara de Representantes, cuando tenía la mayoría demócrata, respaldó las posiciones internacionales de Trump en relación a Venezuela. Quizás uno de los pocos temas en donde sí había una coincidencia. Si uno se pone a ver el tema China o Unión Europea o la relación con la OTAN o la Organización Mundial de la Salud, siempre había un choque en los temas internacionales muy claro entre los dos candidatos y entre los demócratas y los republicanos. En el caso de Venezuela, no. Ahora, evidentemente, las tácticas y los matices, gane uno al otro, serán distintos. Y eso va a depender mucho también de una posición que pueda volcarse. Aún con la reelección de Trump, yo creo que se ha llegado a una etapa en donde es sumamente importante ir por la ruta de una estrategia internacional conjunta, es decir, el Grupo de Lima, la OEA, la Unión Europea, todas apuntando junto con los Estados Unidos a una estrategia común, y eso es válido con Trump reelecto
o con Biden en las elecciones. O sea que va a depender mucho también de lo que nosotros hagamos internamente en Venezuela, de lo que la oposición haga en Venezuela y de una oposición que tendrá que ser una oposición de una estrategia que coincida con la internacional si queremos seguir manteniendo el respaldo internacional. Ahora, embajador, el reconocimiento del gobierno interino ha sido fundamental, digamos, en la estrategia que se ha trazado la Alternativa Democrática para promover una transición en nuestro país hasta el momento. Yo le pedí un comentario de su parte sobre este tema en específico, gane uno u otro candidato en los Estados Unidos. Lo escuchamos. Yo creo que esa tiene que seguir siendo la ruta, es decir, un poco lo que se ha denominado el mantra. Es decir, el cese de la usurpación y el 6 de diciembre va a continuar la usurpación. Igual que la comunidad internacional rechazó la Asamblea Nacional Constituyente, igual que la comunidad internacional rechazó las elecciones presidenciales, en esta ocasión rechazará las elecciones del 6 de diciembre. Eso ya ha sido anunciado, no es que estoy haciendo futurología, sino un análisis de lo que ha dicho la Unión Europea, la OEA, países como Corea del Sur, Japón, Israel, Australia y por supuesto los Estados Unidos. De manera que yo creo que esta es una situación en la que evidentemente va a haber una situación en la que más bien puede radicalizarla, porque estas elecciones del 6 de diciembre van a marcar como una especie de historia sin fin, hasta cuándo se va a seguir utilizando los mecanismos pseudoelectorales, pero como te digo, también va a depender mucho de una posición común que logremos dar los venezolanos, porque en definitiva siempre la responsabilidad es la de Venezuela y nadie nos va a sacar las castañas del fuego si nosotros no buscamos una estrategia unitaria coincidente con la estrategia internacional. En una entrevista, un análisis exhaustivo del New York Times, embajador, citando fuentes o asesores del candidato demócrata, ellos opinan, según esta entrevista, insisto, este análisis, este periódico norteamericano, que las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela no han logrado el objetivo. Insisto con esto de las pocas esperanzas, decía al menos este asesor citado por el New York Times, de seguir tratando a Juan Guaidó, quien no logró, dice el artículo, persuadir a las Fuerzas Armadas que rompieran filas con Maduro. ¿Qué cambios podría ocurrir si gana uno u otro candidato? En el caso de que repita el presidente Trump, digamos, ya conocemos cuál ha sido su política, pero en el caso de el candidato demócrata, ¿cuál cree usted tendría que ser entonces la estrategia de la alternativa a partir de ese momento? Lo escuchamos. A ver, tiene dos componentes tu pregunta. La primera, los profetas del desastre a nivel de New York Times y de otros periódicos y de analistas, inclusive venezolanos, señalan que bueno, que con la pandemia, con la crisis económica, con la situación del mundo, ya Venezuela no va a ser un tema fundamental. Y es cierto que a nivel internacional toda la arquitectura internacional ha frenado, con excepción de Venezuela. Venezuela sigue siendo un tema prioritario en las discusiones del Parlamento Europeo, en las discusiones de las cancillerías del mundo, en las posiciones de la OEA. Es decir, dicen, bueno, un cansancio con la situación de Venezuela. Bueno, pero ¿cansancio para quién? Para aquellos que creen en la democracia, en la libertad, en los derechos humanos. Venezuela se ha convertido en una bandera, porque no es solamente el tema de la democracia en Venezuela, es también todos los intereses internacionales que se vuelcan, la presencia del Irán, la presencia militar china y rusa, la posibilidad de expandir grupos terroristas, narcotraficantes. Es decir, es un tema que no es solamente elecciones o no elecciones, Guaidó o no Guaidó, es el tema de que hay que respaldar a Venezuela y se ha venido respaldando. Entonces yo creo que esa es la primera hipótesis. En cuanto a un triunfo de Biden, la política marco hacia la libertad y la democracia va a ser común. Ahora, los matices van a ser distintos y las tácticas la estrategia va a ser común, las tácticas serán distintas. Algunos señalan que a lo mejor va a regresar a la política de Obama con relación a Cuba, lo que afectaría mucho una estrategia en donde sabemos la presencia de Cuba en cuanto a desestabilización, o que va a cambiar la posición en relación a Nicaragua.
Sin embargo, yo creo que en términos generales, igual que hay esa situación, va a ser más fácil coordinar una posición común con la Unión Europea. Por ejemplo, el presidente Biden buscará reencuentros políticos con la Unión Europea, como el Acuerdo de París o como la relación con OTAN, y uno de los temas de coincidencia será posiblemente el tema de lo que pueda hacer Biden con sus colegas jefes de Estado de la Unión Europea. Y ciertamente el tema que hoy en día hay una preocupación con toda la desestabilización de la democracia que algunos sectores están atacando para tratar de utilizarlo en provecho de una acción que regrese a posiciones del ALBA y posiciones que son rechazadas en el pasado. De manera que yo no lo veo como el fin de las relaciones con Estados Unidos, sino la continuación en la búsqueda de objetivos y principios fundamentales. Claro, de ninguna manera creo que es el fin para los venezolanos de nada. Hasta que no haya un cambio en nuestro país, creo que esta lucha por el regreso a la democracia va a continuar, embajador. Sí. Ahora, le pregunto... pero no me refería a ese fin, en eso, por supuesto. No, yo decía que bueno, que ya Venezuela ya no es un tema principal, ya se van a preocupar por los problemas internos, y lo que destacaba en la exposición anterior es que Venezuela sigue siendo un tema fundamental, un issue en la diplomacia internacional, y ciertamente continuará haciéndola, gane Biden o gane Trump. Con matices distintos, sí. Ahora, el tema del reconocimiento del presidente Juan Guaidó es fundamental, embajador, en cuanto y tanto hay recursos que pertenecen a todos los venezolanos que ahora mismo están congelados o bajo la administración del gobierno interino. Yo le pediría un comentario porque en ese caso en específico podría haber un viraje importante, y sabemos por lo que ha dicho Nicolás Maduro a viva voz que ellos están esperando el régimen venezolano que esto ocurra para tener acceso a los recursos y bienes que ahora mismo están congelados en el exterior por la crisis institucional que hay en nuestro país. Le pediría un comentario. Sí, yo diría que se olvida la administración Maduro de que estas sanciones no son un capricho solamente para respaldar a Guaidó, son una respuesta a la inmensa corrupción que ha hecho desaparecer y empobrecer el país. Es el rechazo también a los vínculos bastante peculiares con el narcotráfico, con los grupos terroristas, listas de sancionados que incluyen a personas que han violado los derechos humanos, violaciones de lesa humanidad, tal como destaca el informe de los expertos de Naciones Unidas, y paulatinamente se va construyendo como una de las medidas que está establecida en la Carta de las Naciones Unidas, que no es solamente la posibilidad del Consejo de Seguridad de aplicar los mecanismos de uso de la fuerza, sino medidas financieras, medidas diplomáticas. Ahora, ¿cómo desaparece eso? No es con un cambio de presidente en los Estados Unidos, es un cambio de actitud y entender que ya ha terminado, que ya ha llegado al fin, y que es necesario que entiendan que eso no puede continuar, sino que tiene que cumplirse el fin de una era y el inicio de otra etapa, de manera que las sanciones se eliminan muy fácilmente, que es permitiendo que haya un gobierno de transición, permitiendo que haya las posibilidades de unas elecciones justas, libres y observadas a nivel internacional, y las sanciones desaparecen. Las sanciones no son en contra de lo que pasa, es que la administración Maduro ha utilizado eso para tratar de, como siempre, ¿no?, de justificar sus propios errores, su propia acción que ha hecho colapsar el gobierno, imputándola a las sanciones. Las sanciones terminan cuando se termine de respetar las normas de derecho internacional y las normas de violación de derechos humanos. Si me permite, embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le ruego que permanezca con nosotros unos minutos más para seguir analizando el tema del impacto que estas elecciones presidenciales en Estados Unidos pueden tener para nuestro país. Hemos hablado del candidato demócrata, lo que se ha dicho sobre su política hacia Venezuela, países como Cuba,
pero le preguntaría acerca de la posibilidad de que repita el presidente Donald Trump. Es decir, da la impresión que la vía de negociación en ninguno de los casos está cerrada, al menos lo decimos a la luz de lo que trascendió sobre un encuentro en México. Nicolás Maduro no quiso ofrecer detalles al respecto. Una reunión secreta entre un enviado del presidente Trump y Jorge Rodríguez. Es una información que publicaba la agencia de noticias Bloomberg hace algunos días, y la línea dura que se podría afianzar o no si repite el presidente Trump en estos comicios, cuyos resultados todavía van a tardar un poco más. Le ruego permanezca unos minutos con nosotros, embajador. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que mantienen en vilo al mundo por el impacto que van a tener en la política internacional de este país, hacia América Latina y concretamente hacia Venezuela. Analizamos el tema con el embajador Milos Acalay, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Y yo le dejaba una inquietud, embajador, sobre la posibilidad cierta de que repita el presidente Donald Trump esta elección tan cerrada. Su política hacia Venezuela, ¿cuánto podría variar? Ahora mismo recuerdo una declaración en la que él decía, le invitaba al régimen venezolano, a tomar en cuenta el plan de transición que estaba sobre la mesa. Si él repetía, seguramente sus políticas hacia el régimen venezolano serían más duras. Sin embargo, está esta información sobre un encuentro secreto en México con un enviado especial del presidente Trump y Jorge Rodríguez. ¿Qué podemos esperar en ese sentido, en su opinión, embajador? Lo escuchamos. Sí, yo creo que el triunfo de Trump lo que va a hacer es llevar adelante una línea más dura, por una parte, él mismo lo ha anunciado, en relación a Venezuela, Cuba y Nicaragua, y por otra parte, esa línea abre también la perspectiva de una nueva relación con aliados a nivel internacional, el caso de la Unión Europea, en la búsqueda de una solución. Es decir, llevando adelante esa misma máxima de Trump, todas las cartas están encima de la mesa, puede ser duro, pero al mismo tiempo buscar mecanismos de solución pacífica, porque nadie quiere que esto llegue, sobre todo después del 6 de diciembre, en una especie de explosión social, de un incendio, un poco en estos momentos de pandemia, las fronteras están cerradas y están cerradas físicamente, pero en la medida que el colapso económico, el colapso social, el colapso del agua, de la gasolina, del gas, siga creciendo, esa situación de explosión se radicalizará después del 6 de diciembre con la gente diciendo, aquí no hay esperanza, yo no quiero 20 años más de un régimen que cada vez va destruyendo la situación. Situación muy distinta a la que heredó otro gran aliado de la administración Maduro, que es el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, la situación económica en la época de Evo Morales fue de una gran bonanza.
O sea que el voto por Arce es muy complejo, pero en términos generales es el retorno a una situación de bonanza que con la pandemia afectó al gobierno de Janet Áñez, además de otros componentes. Entonces, el tema es que aquí hay un colapso que se agrava mes tras mes, día tras día, y ahí hay una situación de explosión. Entonces, buscar mecanismos de solución pacífica tiene que buscar puertas de negociación, y lo han hecho en el pasado también, no es que no haya habido, han habido contactos para tratar de establecerlo, pero hay líneas claras. Por ejemplo, el ex embajador William Brownfield, que fue embajador en Venezuela, en Colombia, y que tuvo una gravitación importante en un Zoom con venezolanos, señalaba recientemente que para buscar cualquier negociación, repetía aquel viejo refrán del senador Catón de la época de Roma, en la que decía, Cartago debe desaparecer, Cartago debe irse, y él mismo decía, Maduro must go. Decía, es una línea muy importante de algunos sectores de los Estados Unidos y del entorno de Trump, en donde dice, negociación sí, pero en condiciones en donde es absolutamente necesario que las personas responsables tengan que irse. Tú no puedes negociar con aquellos que están incursos en una serie de demandas ante la Corte Penal Internacional o ante una serie de hechos que han sido delictivos. De manera que una línea dura no excluye la posibilidad de una búsqueda de una solución, y en ese sentido las recientes declaraciones de Leopoldo López, que han generado también algunas reacciones, te muestran que han habido caminos, han habido algunos con ingenuidad, otros llevados por una u otra forma, pero lo cierto es que una línea dura no excluye. En plena guerra de Vietnam, mientras habían los bombardeos en Vietnam, había también mecanismos de búsqueda de soluciones a través de las conferencias en Clever. En Siria, una guerra civil feroz, hay mecanismos buscando una solución. Ojalá, pues, una línea dura no excluye la posibilidad de la búsqueda de una solución pacífica y de transición para Venezuela. Es curioso que lo mencione, embajador, porque efectivamente estas declaraciones del líder de Voluntad Popular y miembro del gobierno interino, Juan Guaidó, sobre, digamos, esas negociaciones que existieron de cara al 30 de abril de 2019, han generado toda clase de reacciones. Él mismo reconocía, a mucha gente no le va a gustar. Y ciertamente él mencionaba al presidente del Tribunal Supremo de Justicia oficialista, Michael Moreno, quien está sancionado por los Estados Unidos y sobre el cual pesa una recompensa de $5 millones. Yo le pediría un comentario en qué términos se puede plantear una negociación con figuras del régimen venezolano de esta naturaleza, incluyendo el propio Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Sí, dos comentarios. Primero, esa noticia no es nueva. Ya voceros de los Estados Unidos señalaron que habían habido contactos no solamente con Michael Moreno, sino también con Padrino, y que bueno, en el momento en que tenían que responder la llamada telefónica no respondieron, lo que muestra que hubo mala fe en las negociaciones de los que señalaban que querían dialogar. Pero eso no es nada nuevo, porque toda negociación ha sido siempre así. Pura dulzura, puro candor, vamos a negociar con el Vaticano, en República Dominicana, en Noruega, con la Unión Europea, y a la hora de la verdad echan un paso hacia atrás. Pero entonces lo que Leopoldo, que generó una gran explosión, es nuevo desde la perspectiva de voceros venezolanos que lo hayan dicho, pero eso lo han dicho, repito, algunos altos funcionarios de los Estados Unidos. Ahora, eso muestra tanto de los Estados Unidos como de los dirigentes políticos, y no creo que haya sido Leopoldo López solo, sino que debían haber estado involucrados de muchos otros grupos políticos del país, una gran ingenuidad, porque efectivamente tú no puedes negociar con tu verdugo, y creo que cualquier negociación tiene que ir con la máxima del senador romano, que Cartago debe desaparecer. No puede haber una negociación, y tenemos ejemplos en América Latina. Cuando iban a pensar que Stroessner aceptó tener que irse
el gran dictador y terminó en Brasilia dando vueltas, murió de viejo. Idi Amin Dada, hay que ver lo que fue la tiranía de Idi Amin Dada, terminó muriendo en Arabia Saudita, olvidado. Baby Doc de Haití terminó en un pueblito francés. Es decir, tienen que entender que ya esa etapa culminó y que no se puede construir con aquellos que han destruido el país. Eso me parece que tiene que ser absolutamente claro. Ahora, dentro de esa misma dinámica, la necesidad de reconstruir los mecanismos que permitan que el país vuelva a una normalidad y no quítate tú para ponerme yo. Tú antes me perseguías, ahora te persigo yo. Hay que buscar una solución de una gran unidad nacional para el desarrollo, para la justicia y para la democracia y el pluralismo, pero no con los verdugos. Ahora, usted habrá escuchado la discusión que se ha dado en redes sociales, que se ha dado entre los ciudadanos en Venezuela, que, bueno, reconocen las graves acusaciones que pesan sobre estos funcionarios, empezando por Nicolás Maduro. Por eso le pregunto en qué término, qué se le puede ofrecer a personas que están señaladas por los peores delitos ahora mismo, incluyendo la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país o delitos de crimen de orden internacional, embajador. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Hemos visto como casos 80 años después que han extraditado a los criminales de guerra durante la época nazi y que han sido condenados 80 años después. Es decir, ahí hay como una espada de Damocles que aquellos que han violado derechos humanos, eso no prescribe. Esa es una de las vías en las que efectivamente presidentes que han terminado en La Haya, presos, como el caso de Milosevic, de la ex Yugoslavia, de Serbia, o el caso de otros criminales croatas, criminales de Bosnia-Herzegovina, que también terminaron en La Haya con esa gran crisis balcánica, o presidentes como Gbagbo de Costa de Marfil. Eso es una vía, la justicia. La justicia, igual que el Tribunal de Nuremberg condenaron a los nazis que violaron, que cometieron genocidio. Esa es una de las características. Ahora, también es verdad que por eso es que es tan importante, y eso no es eterno, el buscar una salida que permita que el país regrese a la normalidad. Y te mencionaba algunos casos, ¿no? El caso de Stroessner, el caso de Idi Amin Dada, inclusive el caso de Somoza. Somoza fue al Paraguay, claro, allí lo mataron con una bazuca porque Somoza seguía siendo activo. Eso implica la necesidad de que estas personas que salgan del país terminen completamente en silencio y no puedan jugar ningún papel político protagónico. Eso lo van a aceptar los actuales máximos dirigentes de la revolución, no lo sé. Pero en todo caso, esto es como una situación difícil de prever, porque todo depende, para bailar el tango hace falta dos. Si no hay una verdadera decisión de dejar el poder, es muy difícil hacer ninguna evaluación. Lo cierto es que las negociaciones al estilo del que hemos tenido no funcionan, porque hay una mala fe. Es decir, el caso concreto último que hablábamos de un Michael Moreno que se presenta que va a hacer una sentencia judicial y al final se echan para atrás. Pero eso mismo, como te decía, sucedió en todas las negociaciones. En ese camino yo creo que está muy claro. El mismo Borrell, que vino tratando de ayudar a la administración Maduro, envió a dos representantes porque la misma administración Maduro había solicitado que por favor observen las elecciones, y entonces llegaron y dijeron, yo no puedo violar la Constitución. Pero bueno, si hay algún país en América Latina que conoce las reglas de la observación de la Unión Europea, es Venezuela. Porque cuántas veces vinieron las misiones de la Unión Europea a observar elecciones, y lo que pasa es que no quisieron continuar invitándolos porque sus conclusiones no les gustó a Chávez, ¿no? Y entonces cambiaron por esa figura de acompañante. O sea que sí se conoce cuáles son los requisitos, y entonces, bueno, ocasionaron a un aliado, o por lo menos cercano al régimen,
una llamada de atención muy seria del Parlamento Europeo, me refiero al señor Borrell, porque ofrecen una cosa y después no cumplen, y lo mismo ha venido sucediendo. De manera que yo creo que el tema fundamental es esa máxima de Brownfield: Maduro debe irse, y para poder iniciar cualquier elemento que permita una búsqueda de una solución de transición. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Al regreso de la pausa, seguimos analizando el tema con la embajadora Vanessa Neumann, quien está en Washington ahora mismo, embajadora designada por la Asamblea Nacional en Reino Unido. Ella creo que incluso votó en las elecciones de Estados Unidos, y el diputado Omar González, de la fracción 16 de julio. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, analizando el alcance de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, cuyos resultados tienen en vilo al mundo por el impacto que esto va a tener, insistimos, en la política internacional del gobierno norteamericano. Referida a América Latina y concretamente a Venezuela, nos acompaña la embajadora Vanessa Neumann, embajadora designada por la Asamblea Nacional en Reino Unido. Entiendo, embajadora, por lo que usted publicaba en redes sociales, que usted ha podido votar en estos comicios en los Estados Unidos. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ti por invitarme. Sí, ciertamente, como sabes, soy binacional. Tengo ambas ciudadanías, venezolana y americana, y yo voté presencialmente por anticipado. Entonces, yo fui una de las 102 millones de ciudadanos norteamericanos que votaron en estos comicios. Pero yo, entonces, formo parte de ese número, de esa data, pero yo voté presencialmente. Es decir, porque aquí, entonces, esos votos se contaron. Una cosa que estamos viendo en los resultados de hoy es que la gente que votó por anticipado, por correo, los mail-in ballots, como dicen, es parte del rollo que vamos a ver en los siguientes días, que es un factor, un elemento de por qué yo creo que no se va a decidir el presidente de los Estados Unidos por lo menos por una semana. Algunos medios de comunicación, embajadora, dicen que se asoma una crisis institucional en ese país, que incluso este proceso electoral puede terminar en los tribunales. ¿Qué alcance puede tener una situación de esa naturaleza? La escuchamos. Gracias. Mira, yo creo que yo no lo vería como una crisis institucional, porque hay instituciones. Esto podría terminar en la Corte Suprema de los Estados Unidos,
Pero también así resultó la votación cuando Al Gore y Florida y el tema de los hanging chads, que fue entre Bush y Gore, que eso fue por Florida, y los huequitos en los papeles de votación de Florida, que fue a la Corte Suprema. Esto también se anticipa que probablemente vaya a la Corte Suprema, más por los estados de Pensilvania, que todavía están demasiado cerca para decidir, y también están viendo si cuentan esos votos que han llegado o están llegando por correo, sí o no. Entonces, institucionalmente, aun si va a la Corte Suprema, ahí se decidirá probablemente con la ayuda de la nueva de la nueva juez, nueva magistrada, Amy Coney Brown, pero ahí, según ley, aquí se tiene que decidir el presidente de una manera u otra para el 14 de diciembre. Para el 14 de diciembre estará definido un presidente de los Estados Unidos. Será o por votación, que seguirán contando, o también por la Corte Suprema. Pero cabe destacar que por lo menos ayer, para las 5 de la tarde ayer, habían ya más de 350 casos legales alegando fraudes, no fraudes, pero irregularidades o quejas sobre el sistema electoral. Yo me imagino que hoy por hoy habrán como 1,000. Pero eso es por todo el país, porque parte del rollo de los sistemas electorales en los Estados Unidos es exactamente el sistema muy local. Aquí tú no tienes un CNE que determina todos los sistemas, todas las votaciones, toda la maquinaria por todo el país. Aquí tú tienes 10,000 gobiernos que deciden su sistema de votación, la maquinaria, la ubicación, cómo se hace y cómo se cuentan los votos. 10,000 sistemas distintos. Y por eso vendrán estos casos. Ahora, embajadora, me dicen que tenemos simultáneamente en la línea telefónica el diputado Omar González de la fracción 16 de julio, diputado de la Asamblea Nacional. Gracias por atendernos, diputado. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo muy cordial a la embajadora Newman, que está allá en los Estados Unidos, embajadora en el Reino Unido. Sí. Gracias por el contacto. Gracias, diputado, por atendernos, y me interesa mucho conversar con ambos acerca del impacto que tiene esta elección para Venezuela. Creo que buena parte de nuestro país madrugó, creo que por primera vez, siguiendo de cerca lo que puede ocurrir en Estados Unidos, porque sin duda alguna es el gobierno que más ha apoyado la transición a la democracia en nuestro país, y dependiendo de lo que ocurra en esta elección puede pasar, digamos, podemos estar ante un escenario u otro. Diputado, yo le preguntaría su opinión, su análisis acerca de lo que puede ocurrir si repite el presidente Trump o si hay un cambio y gana finalmente el candidato demócrata Joe Biden. Bienvenido, lo escuchamos. Efectivamente, es comprensible el interés que ha despertado en nuestro país en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en esta ocasión, porque sin duda alguna Estados Unidos es nuestro principal aliado ante la tragedia que vive el pueblo venezolano y desde luego su enorme influencia en la comunidad internacional. Ahora bien, la situación desde luego ahora se ha complicado con los pronunciamientos incluso tanto del presidente Trump como del propio Biden, calificándose vencedores, con la paralización del conteo de votos, con la manipulación que están haciendo los medios de comunicación social, que es realmente obsceno, así como también con el rotundo fracaso de las empresas de investigadoras de opinión, las encuestadoras. En fin, hay una serie de variables y desde luego con el anuncio de la posibilidad de un fraude electoral. Esto viene a ser un signo de nuestros tiempos. Este 2020 tan complicado para el planeta, pues no podía pasar desapercibida estas elecciones en los Estados Unidos. Y Venezuela, efectivamente, María Alejandra, está a la expectativa, como el resto del mundo, con lo que va a suceder en los Estados Unidos. Hay mucha manipulación en la información, hay que estar bien atentos y alertas en cuanto a la credibilidad de los medios de comunicación social, que es otro fenómeno
con el cual no habíamos topado tan abiertamente en procesos anteriores, e incluso también en el caso de Venezuela, el tratamiento que se le da. En todo caso, yo creo que independientemente de los resultados, los delitos tan graves que ha cometido el conglomerado de mafias que está ejerciendo el poder en Venezuela, en el caso de Nicolás Maduro, el régimen, bueno, esto no debe variar, porque ya la comunidad internacional tiene muy claro las características de este proceso que está viviendo Venezuela y sus consecuencias para el mundo entero. Ahora, embajadora, me interesa mucho su opinión, porque conoce perfectamente la política en Estados Unidos. Ahora mismo es representante diplomática del gobierno interino en Reino Unido, también conoce la realidad ahí. Y hay matices, lo hemos comentado con otros invitados, si gana uno u otro candidato, a pesar de que la política del gobierno norteamericano sea bipartidista con relación a Venezuela. Por ejemplo, en relación al reconocimiento del presidente interino, hay dudas, o al menos así lo expresaba un asesor del candidato demócrata Joe Biden en entrevista con The New York Times sobre si se va a mantener o no el reconocimiento. En el caso concreto de Inglaterra, esto tendría un impacto para el destino del oro que Venezuela tiene en ese país. Usted me corregirá si me equivoco. Quisiera su comentario y qué expectativa tiene usted en lo personal como representante diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó. La escuchamos. Sí, gracias. Bueno, yo creo que hay muchas preguntas en lo que acabas de decir y déjeme tomarlo uno por uno. Primero, la decisión el tema del oro en el Banco de Inglaterra se va a decidir por las Cortes. Hemos apelado a la Corte Suprema del Reino Unido, mientras que también esperamos esa aclaratoria de la Cancillería que se pidió en la Corte de Apelación de la Corte de Primera Instancia. Entonces estamos en esos dos canales que digamos, y esos son independientes. Eso es básicamente lo que no va a pasar, es que ni el Reino Unido, ni los Estados Unidos, ni en el caso del oro en el Reino Unido, ni en una presidencia, ni Trump, ni Biden van a reconocer a Nicolás Maduro. Punto. Nicolás Maduro es un narcoterrorista, que financia terrorismo, es un narcotraficante y un criminal de lesa humanidad. No hay escenario bajo Trump, ni Biden, ni en el caso del oro, que vayan pro Maduro. Eso no existe. Claro, la pregunta que si van pro Guaidó o la estrategia de trabajar con el gobierno interino y seguir apoyando esta estructura del gobierno interino bajo Juan Guaidó es una pregunta que van a decidir también Trump en una segunda vuelta. No es solamente Biden. A mí me consta, como te dije, yo vine a Washington, D.C. para ver las elecciones, yo viví aquí, es algo que están discutiendo. Es algo que ellos tendrán que decidir su equipo, cómo seguir adelante. Lo que sí me ha quedado claro en las conversaciones privadas es que todos seguirán adelante en contra de Maduro. Ahora, las estrategias serían distintas. Biden, por ejemplo, sería mucho más duro en contra de Rusia. Rusia es un problema muy serio para Venezuela. Sería más suave con Irán y más duro con Rusia. Como saben, Trump tiene un poco, no va muy en contra de Rusia, al contrario, la crítica que hay, por ejemplo, es que no se ha metido tan duro con Venezuela por no pelearse con los rusos, que siempre está buscando una mejor relación con ellos. Entonces, lo que sí queda claro es que seguirán en contra de Maduro, seguirán ambos, Trump o Biden, tratando de sacar al narcoterrorista de la vecindad, y eso no lo van a reconocer. Pero la estrategia, que si siguen trabajando con Juan Guaidó, que si siguen con el gobierno interino, y qué tipo de negociación y qué tipo de sanciones, castigos y acciones, es algo que tanto Biden como Trump están viendo, y eso lo he confirmado. Diputado, le traslado la misma inquietud, tomando en cuenta una de las iniciativas que está en marcha, que es la consulta popular, que busca justamente un respaldo de los ciudadanos a la continuidad constitucional del Parlamento venezolano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos.
Bueno, en el torno a la consulta, la fracción parlamentaria 16 de julio y los partidos que la integran, en este caso 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, Gente Emergente y otras independientes, nos parece absolutamente innecesaria. Ya se le había preguntado al pueblo venezolano. Ahora, perdón, diputado, pero hemos visto al diputado Viallo Pilieri participando activamente en la consulta. Sí, él es del Partido Convergencia, de la Organización Demócrata Cristiana Internacional, y que también están apoyando la consulta. No obstante, la fracción, por consenso, decidió no respaldarla. Ahora, yo quisiera enfocarme sobre la pregunta de las diferencias posibles entre el triunfo de Donald Trump o del Biden. En el caso de Venezuela, obviamente el presidente Trump ha sido más decidido que las posturas que tradicionalmente los demócratas han tenido con América Latina. Siempre han diferido, obviado, subestimado la problemática de los latinoamericanos. Trump ha sido mucho más diligente, mucho más efectivo, y estamos seguros que una segunda presidencia pues será todavía mucho más definitivo, lo que es un planteamiento que hemos hecho nosotros de manera reiterada desde hace muchos años, que solos no podemos, que necesitamos para confrontar, neutralizar este conglomerado de mafias que se ha apoderado del país, de la ayuda internacional, y el presidente Trump ha sido el más decidido de nuestros aliados. De manera que, si me preguntas, sería una muy buena noticia para los venezolanos el triunfo de la reelección del presidente Trump en este nuevo periodo, porque sin duda alguna va a significar un apoyo mucho más decidido, mucho más congruente, y fue parte de su campaña la posición que asumiría frente a Cuba, frente a Nicaragua, frente al terrorismo de la República Islámica, la teocracia de Irán, que ha hincado sus dientes en este país, que quiere convertir el Mar Caribe en otro Medio Oriente, y desde luego frente a China, a propia Rusia, Turquía, Bielorrusia, ese espectro de países que financian el narcoterrorismo internacional, que forma parte del gran problema que tienen y tenemos todos los venezolanos. Sobre este tema, brevemente, embajadora, quisiera preguntarle, porque además forma parte del ámbito de su conocimiento académico, al margen de la labor diplomática que está realizando en nombre del gobierno interino, y me refiero concretamente a las relaciones del régimen venezolano con Irán. Nicolás Maduro decía recientemente, un poco en broma o generando la duda de que, bueno, si era necesario, ellos podrían evaluar comprar armamento a ese país. La reacción de Estados Unidos ha sido inmediata, advirtiendo que ellos esto no lo van a permitir. Es una posición que se mantendría, embajadora, gane el presidente Trump o el candidato Biden. ¿Qué puede comentar con nosotros? La escuchamos. Bueno, yo creo que eso es algo que todavía se tendría que definir en una nueva administración, pero de lo que yo sé, del equipo de Biden todavía tienen gente que entiende en Latinoamérica bastante bien, y acuérdate que toda esa gente que toman decisiones, agencias de inteligencia, de Departamento de Defensa, etcétera, se quedarían ahí y son profesionales de vida. Y ciertamente eso se tendría que considerar una amenaza directa a los Estados Unidos, que es intolerable. Y ahí yo creo que el pueblo estadounidense exigiría de su presidente tomar una acción en defensa. Misiles iraníes apuntando a Estados Unidos es inaceptable incluso para Biden. Ahora, ¿cómo lo harían? ¿Qué acciones tomarían? Es algo que un profesional de adentro del Departamento de Defensa tendría que tomar. Pero ciertamente Biden no va a permitir eso tampoco. No puede. Y además, él sí ha trabajado mucho en temas de seguridad antes, más en Centroamérica que en Latinoamérica. Pero es una región que él entiende la dinámica bastante bien. También ha visto cómo el impacto que ha tenido Maduro sobre los intereses de los Estados Unidos y los Estados Unidos directamente. Entonces,
aunque a pesar de que su estrategia sería distinta a la de Trump, nadie se quería, él tampoco se quedaría con los brazos cruzados permitiendo una amenaza directa de Maduro. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Embajadora Vanessa Neumann, quien está en Washington, quien ha participado activamente como ciudadana norteamericana en esta elección. También al diputado Omar González, gracias, de la fracción 16 de julio, tratando de ayudarnos a entender el impacto que esto va a tener para el destino de nuestro país y una posible transición a la democracia en Venezuela. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. Gracias. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado